Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Estamos viviendo días calientes desde lo económico, por supuesto, sin lugar a dudas que lo que va a ocurrir en las próximas horas respecto de los fondos buitres, la decisión que en estos momentos está tomando la Presidenta de la Nación reunida con su gabinete económico, va a marcar de aquí en más el tiempo futuro político y la situación social para todos los argentinos. Pero déjeme que le diga que también hay valores éticos que defender fundamentales en una sociedad y ahora se lo voy a comentar enseguidita nomás en mi editorial. Déjeme que le diga que hoy tenemos invitados que vale la pena escuchar, como es habitual, bien pluralista la cosa, de distinto espectro ideológico. Vamos a arrancar con el ingeniero Mauricio Macri. Buenas noches, gracias por estar aquí, ingeniero. Dicen las encuestas, las que tienen casi todos, que está creciendo en la candidatura presidencial. Vamos a conversar de eso y de muchísimos temas más, por supuesto. Está el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muchos temas. La primera pregunta, ¿cuándo se va a resolver el tema de las armas? ¿Cuándo vamos a llegar a tener armas cero en la provincia de Buenos Aires? Sería un gran avance para combatir la inseguridad, uno de los temas. Va a estar también la diputada Victoria Donda. Creo que nos va a dar una primicia en el último bloque. Vamos a ver si cumple. Por supuesto, los columnistas de siempre, con los temas más calientes, con mayor actualidad. Carlos González Prieto, buenas noches, Carlos. Nos va a hablar acerca de la rosca política de la rural, de la exposición rural y el sábado que viene el gran discurso esperado de Luis Miguel Echeverre, su titular. José Antonio Díaz, respecto de el default. Qué temita, con las últimas novedades. José, por supuesto, tiene la última información y una interpretación de lo que podría llegar a ser Cristina Kicillof con el tema. Y Diego Leuco trae una verdadera preocupación. Se pregunta, ¿hay narcos en el gobierno? Ha sido muy grave lo que ha pasado con José Ramón Granero, no un funcionario fugaz del gobierno de los Kirchner, un hombre que viene desde el fondo de los tiempos de Santa Cruz, un hombre muy cercano a Néstor Kirchner y todo el tema de este verdadero escándalo respecto de la efedrina en la Argentina. Gracias, Diego. Ese va a ser su informe dentro de un rato nada más. Pero déjeme que le diga desde el punto de vista político donde estoy parado. Yo le hablaba recién de que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista republicano, ha ocurrido algo realmente muy importante. Pasó ayer a las 8 de la mañana, cuando uno de los fiscales más honestos, más corajudos, más eficientes, llamado José María Campagnoli, entró nuevamente al edificio de la Fiscalía de Saavedra. Fue un hecho político, un hecho institucional de real importancia. ¿Sabe por qué? Porque fue un triunfo de aquellos ciudadanos que se movilizaron, algunos en las calles, otros en las redes sociales, en defensa de los valores republicanos, en defensa de la división de poderes. Si queremos construir una sociedad mejor, tenemos que defender a aquellos fiscales y jueces que son atacados permanentemente por el gobierno. Y bueno, como contraparte ha sido la derrota, yo diría, de funcionarios y periodistas chupamedias que recibían la línea política, la bajada de línea de, primero, la autora intelectual del intento de descabezar desde el punto de vista jurídico, de destituir a José María Campagnoli. No es otra que Cristina Fernández de Kirchner. Ella fue la autora intelectual, pero también de la autora material de esa avanzada para destituir al fiscal Campagnoli, que es la procuradora Alejandra Gils Carbo. ¿Por qué digo esto con tanta elocuencia? Y ni siquiera lo pongo en potencial. ¿Sabe por qué? Porque Lázaro Báez, cuando empezó a ser investigado, cuando el fiscal Campagnoli se metió a fondo con la ruta del dinero de un blanqueo extrañísimo de 55 millones de euros, y cuando empezó a destapar ollas, en la Casa Rosada entraron en pánico, porque no es cualquier persona Lázaro Báez en la estructura, en la matriz corrupta del Estado. No solamente porque ha sido uno de los más favorecidos con la obra pública, no solamente porque es absolutamente sospechado de haber sido amigo, socio, cómplice de Néstor Kirchner, sino porque uno de los que mayores obras públicas recibió, fíjese, es socio de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y no es un trascendido, es una información concreta. En el año 2006, la actual presidenta compró, igual que toda su familia, terrenos en el Calafate a precio vil. Acá me lo anoté porque no lo podía creer.
1,19 pesos el metro cuadrado. Pagó Cristina. 1,19 pesos el metro cuadrado en el Calafate. Pequeña chicana al Paso. Así es difícil no enriquecerse, ¿no? Cualquiera se enriquece si uno compra terreno en el Calafate, 1,19 pesos. En el 2006. En el 2008 le cedió el 50% a Lázaro Báez. Ahí está la sociedad entre Cristina y Lázaro Báez. Pregunto, ¿es lícito que alguien que recibe la mayor cantidad de obras públicas en la Argentina sea socio de la presidenta en un terreno? Lo dejo ahí. Por supuesto que todo esto salpica, y eso es lo que salpica al matrimonio presidencial, a la familia presidencial, y eso fue lo que preocupó a la presidenta de la Nación. Hay que decir que ese terreno tiene 87.000 metros cuadrados. No estamos hablando de una maceta, de un pequeño terrenito. Y finalmente hay que remarcar que no hay que bajar la guardia, que hay que estar alerta, porque si bien el jury contra Campagnoli se cayó, si bien no han repuesto todavía a todos sus colaboradores, el 5 de agosto va a haber un nuevo intento de debilitarlo, un nuevo intento de destituirlo. Y no es cualquier cosa. Estamos hablando que durante esta década se ha hecho un intento muy fuerte, como nunca desde la democracia en 1983, de controlar al periodismo y de controlar a la justicia, de evitar que el gobierno sea controlado para controlar a ellos a quienes deben controlarlo. Este juego de palabras significa que cualquier ciudadano honesto que quiera división de poderes, una justicia independiente que no tenga camiseta partidaria, debe evitar lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y que el caso Campagnoli es un símbolo. Se premia a los malos, pero a los amigos como Yarvide, y se castiga a los buenos, pero independientes como José María Campagnoli. La gente dijo basta, se movilizó, dio su presente en la calle, generó opinión pública fuerte y ayer a las 8 de la mañana Campagnoli volvió al lugar donde nunca debía haber salido. Por eso hay que estar atentos porque la intentona va a ser otra vez el 5 de agosto y siempre este tipo de cosas es en defensa de la República, de la democracia y en defensa propia. Le doy mi palabra. Bueno, buenas noches nuevamente, ingeniero Macri. La primera pregunta de estrictísima actualidad. ¿Qué sabe usted que está ocurriendo en estos momentos en la reunión de Cristina Fernández de Kirchner con su gabinete económico, con el ministro Kicillof? ¿Qué cree que puede ocurrir en estas horas? Ya se sabe que el juez Griesa ha denegado la posibilidad de un nuevo amparo y el gobierno está como corcoviando frente a esta situación, ¿no? Saber no sé nada en particular porque le he llamado algunas veces en los últimos 20 días a la presidenta para hablar de este tema y otros de gestión de la ciudad y no me he podido comunicar, no me devolvió el llamado. Pero lo que sí tengo claro, que a este gobierno le gusta siempre llegar al límite y al borde de todo. Y no puedo creer que la presidenta quiera quedar en la historia como otra presidenta argentina, otro presidente en la Argentina que defoltea. Claro. También siento que a los fondos buitres le conviene llegar a enero. Porque también en el caso que la Argentina diga, bueno, no le pago a nadie, sí, hay un nuevo canje para todos, los fondos buitres pierden la ventaja de los fallos judiciales a favor. Claro. Así que no me extrañaría que los fondos buitres, ellos pidan el stay hasta enero, para que se arreglen las cosas en enero. Y la Argentina lo saca de la incomodidad de la Rufo, que es interpretación, ¿no? Claro. La mitad de la biblioteca dice que tendríamos un problema, la otra mitad dice que no. Así que espero que el sentido común y algún nivel de capacidad de negociación, y no tanto discurso para la tribuna como le gusta hacer este gobierno, haga que con los fondos buitres se pongan de acuerdo frente al juez Griesa, que en enero se sientan y lo resuelven, y ahí se acaban todas las dudas. Y creo que ese sería el mejor camino, porque a la recesión que ya tenemos, si caemos en default, vamos a traer más pérdida de empleo, más problemas económicos para la gente, y la verdad que ya hay mucha gente muy castigada en la Argentina, Alfredo. Acá se ha perjudicado mucho las economías regionales, esta inflación galopante que tenemos está haciendo un daño enorme en todas las familias más pudientes, y la verdad que... A mí me cuesta entenderlo hasta el punto de vista político. Hoy tuve posibilidad en la radio de hablar con Guillermo Nielsen, que fue el secretario de Finanzas, uno de los que con la Habana hicieron la gran refinanciación. Y yo le decía, si algo es reconocido por todo el mundo y este gobierno lo pone como un
digamos, como un mérito, como un gran capital del kirchnerismo ha sido que es un gobierno que ha desendeudado, eso no lo discute nadie. Quedar en la historia como un gobierno que entró otra vez en default. Y me decía una cosa grave, que es que Nielsen calcula que el año que viene va a haber un crecimiento negativo del PBI entre 1,5% y 2%, pero que un default podría sumarle 2% más de crecimiento negativo, con lo cual ya estamos al límite de conflictos sociales, de desocupación. Uno quiere creer que va a privar la racionalidad. Por eso, aparte tiene una lógica. Si arreglaste con el Club de París, si arreglaste la confiscación equivocada de YPF y pagaste, si arreglaste con el CIADI, arreglar con el 100% de los deudores, los acreedores. O sea, la verdad que si uno, como ella dice, yo quiero ser pagadora serial, bueno, pagadora serial es pagar el 100%, no es pagar el 92%. Porque no es como en otra época que vos pedías fiado en un almacén, no le pagabas y te ibas a otro. Y nadie se entera. Ahora el mundo se entera de todo y todo el mundo sabe que falta un porcentaje de gente que no acordó. Y hay que arreglarlo, lo tienen que haber arreglado hace años. Bueno, pero arreglen ahora, ya perdieron todas las instancias judiciales, que encuentren la manera de arreglarlo. Bueno, mucho se ha hablado de, entre comillas, su acercamiento en la gestión a Cristina Fernández de Kirchner. He visto encuestas que dicen que ha sido positivo eso, porque hay como un sector de la sociedad que da por superada la etapa del kirchnerismo y ya quiere pensar en gestión hacia adelante. Pero hay otros que dicen que eso lo perjudica. Le hago dos preguntas en ese sentido. ¿Qué es lo que usted ve como más positivo de la presidenta y qué es lo que ve como todavía dificultades, cosas negativas de la gestión presidencial? Bueno, positivo es que siento que ha intentado bajar los niveles de confrontación. Ya lleva meses que no se la ve confrontando con todo el mundo a las 24 horas del día, que es algo que rechaza casi unánimemente la población. Negativo es la falta de gestión, o sea, no toman en serio la inflación sigue estando descontrolada, no resuelven los temas, los acumulan, vamos en horas de vuelta a la ceremonia de la rural, su acto anual, sin que haya cambiado nada, cuando la verdad que había una oportunidad que se lo planteé ella personalmente, ¿no? Con la crisis de Rusia y Ucrania, la sequía en Estados Unidos, para generar condiciones claras para que el sector agropecuario se largue a duplicar la superficie sembrada de trigo y aprovechar que entre un dinero adicional a una Argentina que está en recesión, como decíamos hace un instante, o arreglar lo de la carne, arreglar lo de la leche, no se arregló nada. Entonces, así se acumulan en todos los campos problemas y se inventan nuevos, como inventaron con los automóviles. O sea, diría que este gobierno y en general los 30 años han tenido un severo problema de gestión en la Argentina. O sea, hemos tenido una política que privilegió el relato, las palabras a los hechos concretos que afectan a la vida real de las personas. O sea, acá no ha habido una preocupación por resolver los problemas que reclama la gente. O sea, no ha habido foco en la inseguridad, teniendo un plan integral de seguridad, no ha habido foco en bajar la inflación, teniendo un gobierno que maneje las cosas con austeridad. No ha habido un compromiso con la transparencia, haciendo lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, de poner un gobierno abierto, que es toda la información en Internet. O sea, noto, y esto se puede extender a casi toda la administración en las provincias, lo mismo. O sea, todo ha sido alrededor de sostener relatos, utilizar el presupuesto público para acomodar intereses personales, que mis parientes, mi novia, mi amante, en vez de invertir en obras que resuelvan los problemas a la gente. Hoy visité, que me invitó un joven, como estoy visitando todo el país, a los que me invitan vía Facebook, y me invitó un joven de 16 años, Alexis, de Open Door, ahí al lado de Luján. Sí. Me citó ahí en Luján, en el Museo Histórico de Luján, al lado de la Basílica. Y él me decía, ¿no? ¿Cómo puede ser que desde que yo nací, cada vez que llueve y cada vez peor, se inunda toda esta zona? Y se ha prometido tantas veces resolver el tema con una obra hidráulica prometida y no cumplida. Pues estuve con el cura visitando la Basílica, lo mismo. Acá estamos peor, porque aparte los regímenes de lluvia van aumentando. Claro. Y así uno va recorriendo el país y encuentra en cada lugar obras que se prometieron y no se cumplieron. Ahora todo el mundo reconoce, por suerte es una alegría y satisfacción, el trabajo que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires en términos de transformación y obras que hemos hecho. Se toca reconocer con tristeza que más del 80% de las obras que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires estaban previstas, diseñadas y prometidas hace más de 20 y 30 años. O sea, acá había pasado lo mismo.
O sea, el arroyo Maldonado, los bajos niveles, 35 años que están diseñados. Las obras del Pirovano, las del Durán, las del Pena. O sea, así le puedo recorrer toda la lista. O sea, que se ve que acá hubo gente que pensó, que entendió qué es lo que necesitaba la ciudadanía para progresar. Pero hubo política que no le importó ese contenido y esa inteligencia que había en la Argentina, transformarla con hechos concretos. Y la verdad que si la política no cambia de verdad la calidad de vida de la gente, ¿para qué sirve? O sea, la política tiene que lograr generar oportunidades, generar que la gente pueda elegir. Y la gente va a poder elegir cuando una sociedad progrese. Y para que progrese tiene que haber inversión, tiene que haber desarrollo, tiene que haber obras concretas, transformaciones concretas que le permitan a la gente ejercer lo más lindo que puede existir en su vida, la libertad de elegir qué estudiar, en dónde trabajar, de qué vivir, y no tener que resignarse a que esto es lo que me toca. Y peor al pobre que se tiene que resignar a que solamente su vínculo con la sociedad, Alfredo, es un plan. O sea, que él se levanta todas las mañanas y a nadie le importa cuáles son sus ideas, él no puede aportar un trabajo, a él nadie lo espera. Él es una persona que se mira al espejo y casi se siente que es invisible para la sociedad. Esto es lo que pasa por la mala política, que no ha capacitado, que no ha generado oportunidades de desarrollo, que no ha apostado a las economías regionales. Y esto es lo que viene, a partir del año que viene. ¿Usted cree, ingeniero? Obviamente yo recién comentaba que en varias encuestas de este fin de semana lo mostraban creciendo en la cosa presidencial, en la candidatura presidencial, acercándose a Massa, acercándose a Scioli. Bueno, hay gente del macrismo que dice que ya están muy cerca, incluso con empate. Pero más allá de eso, ese crecimiento, la primera pregunta, si usted lo nota, ¿a qué se debe? Básicamente esa es la pregunta, ¿a qué se debe? ¿Y de qué manera se puede explicar la propia deuda que tiene la Ciudad de Buenos Aires? Por recién estábamos hablando de deuda, pero también un rojo importante en las cuentas ciudadanas. No. Eso me parece muy bueno que lo Son dos preguntas en una. Vamos a empezar por la que tengo que explicar y después la que tengo que interpretar. ¿Cómo no? La que tengo que explicar, que es mi responsabilidad. Un muy buen periodista, Suet, pues me entrevistó una vez a mí, hizo muy mal análisis, me sorprende, porque él confunde lo mismo que ha confundido la política argentina, que es lo mismo invertir que gastar. El gasto con inversión, dice. Exactamente. Nosotros acá lo que hemos hecho en un presupuesto que es superavitario, sí, como el equipo se ha desarrollado mucho y ha generado más capacidad de acción, y encontramos cada vez más obras que son necesarias y que los vecinos nos reclaman, decidimos adelantar obras que se van a disfrutar los próximos 50 años y hacerlas en un periodo, para lo cual tomamos deuda, como hacen todas las ciudades del mundo. ¿Sí? Que se han llegado a endeudar en 1,5 veces su presupuesto. Nosotros estamos en el 26% de nuestro presupuesto anual es deuda. 26%. Entonces, incrementamos para llegar al 26 unos puntos, porque estábamos en menos, y adelantamos obras. Estamos haciendo 3 metrobús más, estamos haciendo un estadio cubierto, un centro de exposiciones que necesitamos para que aumente el turismo, estamos haciendo la escuela del siglo XXI, un montón de obras que decidimos hacer, pues las teníamos diseñadas y tomamos deuda para hacer eso. Eso no es déficit, eso es adelantar una inversión de capital que le va a generar valor a la sociedad. Entonces, punto uno, me sorprende porque la verdad es un buen periodista que tenía puesto. La ciudad se endeudó más para hacer más obras. Bueno, algunos podrán decir, está bien, está mal, pero no que tuvo más déficit. Segundo tema, el por qué estamos creciendo. Las encuestas. ¿Por qué estamos creciendo? Yo diría que estamos creciendo porque hay algo que es mucho más potente que una candidatura, que es una idea. Esta idea de que hace 30 años que nos gobiernan los mismos, que han prometido todo y han cumplido muy poco, Alfredo. Y la gente está harta de las mismas caras que se reciclan atrás de un nuevo nombre para presidente. La gente dice, bueno, la verdad que vamos a apostar a un grupo de gente nueva que no había hecho política antes y que a pesar de su inexperiencia ha hecho una transformación que cada vez más gente conoce, porque la ciudad de Buenos Aires la visitan 10 millones de personas por año. Y vuelven y cuentan. Y eso también está pesando, porque ven que acá se le mejoró la vida y no a los que más tienen, a los que menos tienen. Porque acá se mejoró el transporte público, que lo usa el colectivo, que lo usa el 70% de la población. Se mejoraron las escuelas públicas, que son las que van los que no pueden pagar la escuela privada. Y ahora empezaron a ir también aquellos que pagan la escuela privada porque han vuelto a confiar. Se mejoraron los hospitales para los que viven acá, en el Gran Buenos Aires, en el resto del país, hasta en países limítrofes nos vienen a que los asistamos
en términos de respuesta en salud. Se creó una policía metropolitana que ahora es un modelo comunal para todo el país, para mejorar la seguridad para todos. Entonces, esto demostró que se puede. Entonces la gente está empezando a decir, y la verdad, ¿para qué vamos a volver a entregarle nuestro futuro a los que ya gobernaron estos 30 años? Y las cosas que pudieron hacer las hicieron, y la historia las juzgará, pero obviamente no alcanza. Todos estamos convencidos que merecemos vivir mejor. Y aparte lo vemos en la región. Todo ya está, la Argentina está globalizada. La mayoría de la gente tiene internet, ve, consume, se entera. Y se entera lo que pasa en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Perú. Y con todo el afecto del mundo por nuestros hermanos latinoamericanos. Pero nosotros no somos menos que ellos. Si ellos lo están logrando, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros? Entonces la gente dice, bueno, vamos, pero entremos a la cancha. Esto no es el fútbol, ¿no? Que nosotros vamos a la cancha de Boca, porque estamos viejos, la rodilla no nos da y vamos ahí a gritar, a alentar o a quejarnos, pues no podemos jugar. La política es un partido que lo pueden jugar todos, los de la experiencia, los jóvenes con el impulso, la épica, como Alexis hoy, que ahí en Luján, la energía que tenía ese pibe, las ganas y la preocupación por el avance de la droga. Me dijo que 15 de sus compañeros de colegio tienen problemas de adicciones. Dice, ¿qué está pasando? Está todo Luján, Open Door, todo lleno de droga. Entonces digo, esas cosas, y a la vez él quiere salir a la cancha. Entonces yo quiero decirles, este es el puente. El PRO es el puente por el cual la sociedad civil puede cruzar a la política. Este lugar tan hostil, que a la gente siempre le dio miedo, que no, meterme en política, ¿no? Bueno, ahora tienen un puente y lo están usando. Por eso miles de personas se suman todas las semanas. Ahí estaba leyendo declaraciones de Sergio Massa que, bueno, ha dicho que no hay ninguna posibilidad de algún tipo de encuentro de alianza con usted porque usted es un hombre de la derecha, representa a la derecha, lo ha dicho Sergio Massa en estas últimas 48 horas. ¿Hay una calificación ideológica? ¿La sociedad mira con el tema ideológico? Bueno, no es la primera vez que se lo han dicho. No. La verdad que, a pesar de ser joven, habla como viejo. Y si el Metrobús es de derecha, bienvenido al Metrobús, ¿no? Si la computadora por alumno desde primer grado en todas las escuelas primarias de la ciudad es de derecha, bienvenida a la buena educación pública. O sea, la verdad que no. Me parece que acá o ponemos el Estado al servicio de la gente o no lo ponemos. La política de estos 30 años en la cual Sergio ha participado activamente, se olvidó de la gente. Y nosotros hemos puesto el Estado al servicio de la gente. Donde no hay un lugar en la Argentina, Alfredo Leuco, donde el Estado esté más presente que en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el trámite que lo puedes hacer por internet y se te respeta tu tiempo, desde el expediente electrónico, desde poder meterte en internet y ver hasta el último detalle qué se hace con el dinero público de la gente. Desde todas las obras que han ido desde el espacio público a todos los servicios públicos que presta la Ciudad de Buenos Aires, ahí en la ciudad uno puede decir, el Estado está presente. El mejor sistema de emergencias de América Latina, con el SAME a la cabeza, que ha respondido a todas las desgracias que hemos tenido en los últimos años. Y eso es el Estado, lo hemos hecho en este gobierno. Para las elecciones, ¿quién le gusta más, Gabriela Michetti o un radical de candidato a vicepresidente, compañero Fórmula? ¿Qué preferiría? Yo no soy objetivo, digamos. Gabriela Michetti es un lujo para cualquier candidato a presidente. ¿Qué le sumaría más políticamente? ¿Tal vez incorporar a alguien de otro partido? No, Gabriela es un lujo para cualquiera que se quiera presentar a candidato a presidente por sus valores, por lo que transmite, por su sentido común. Creo que sería una vicepresidente de lujo, pero bueno, falta mucho, ¿no? La verdad que falta mucho. El otro día estuvo sentadito en la mesa con Amado Boudou, sí, ahí frente al presidente. ¿Quién? ¿El presidente chino estaba? No, ¿O lo de Putin? Lo de Putin, el presidente ruso, lo de Vladimir Putin. Bueno, obviamente los medios del kirchnerismo lo presentaban como los dos procesados que están en la misma mesa tratando de, me lo perdí. Digamos, de igualar la situación, ¿no? Igualar la situación. Sí, la verdad que bastante ocurrente. Usted habitualmente lo que dice cuando se le pregunta esto sobre Boudou, él dice, bueno, que haga lo mismo que hice yo, que usted fue de la legislatura, que tenía minoría, que explicó todas las horas lo que tenía que explicar. Pero usted cree que si hace eso debe quedarse en el Senado, se debe seguir presidiendo las sesiones del Senado, Amado Boudou. Si convence a los legisladores que no le inicien juicio político, sí, pero tiene que ir y convencerlos. ¿Usted lo convenció cuando fue...? Votó nada más que 2 o 3 de más de 30 que tenían la oposición a favor del juicio político, los demás no lo votaron. La verdad que bueno, sí, aparte ahora ya tengo que los jueces han dicho lo que yo decía el primer día, ¿no? Los últimos fallos confirman que la verdad que todo lo que fue un armado que no tenía ningún sentido.
¿Y lo de Vudú? ¿Usted qué cree que pasó? ¿De verdad Vudú se quedó con el 70% de las acciones de Chicones? Y la verdad que él pretende que creamos que la suma de coincidencias puede llegar al infinito. Es difícil, ¿no? Son demasiadas coincidencias que hacen creer que hay algo que no cierra. Ingeniero, ¿cuál es el gran problema que la gente le pide que solucione? Cuando usted habla con esta gente por Facebook, cuando va a la calle, cuando sale en la rural y recorre, o en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, en el sur, ¿es la inseguridad? ¿Es esta idea de tener un proyecto a futuro? ¿Cuál es la mayor demanda que usted encuentra en la sociedad? Son dos campos. En términos de angustia, es la inseguridad. La inseguridad más la droga, digamos. Con la droga incluida. Y diría yo que es la inflación, para el que tiene claro. un salario y siente que no llega a fin de mes, ¿no? Pero después, en todos los lugares, quiero dejarte el mensaje de que todos sienten que están para más. O sea, nadie me viene a decir no tenemos futuro, estamos condenados. No, todos dicen se puede. En cada lugar que uno visita dice yo puedo producir muchísimo más. Jorge, el de Aserradero, decía yo consigo un crédito y tengo un horno y puedo secar la madera, en Gualeguaychú puedo cuadruplicar mi producción en el Aserradero. Y vas a una chica que hablé ayer de resistencia y dice, yo puse un negocito y si yo consiguiese que bajase la inflación podría reponerme cada día y vender más y hasta puedo llegar a tener que tomar una empleada. O sea, todos sienten que con un Estado que esté presente, que no aplaste sino que acompañe, sin que les regale nada, nadie pide que se les regale nada, todos piden una oportunidad. Hasta Sandra, que me invitó a Patono, a una villa en Corrientes, ella decía, yo no quiero vivir más de este plan, yo quiero una oportunidad de demostrar que sirvo. Y la gente siente, y se puede, yo sé que si nos dan oportunidades, Corrientes mismo, si le damos finalmente, después de décadas que reclaman, el gas, electricidad, un puerto, aprovechar la vía navegable, Corrientes puede aumentar 10 veces su producción. Y así, economía regional por economía regional, pueden duplicar, triplicar la producción y generar, estamos hablando de cientos de miles de puestos de trabajo, Alfredo. Y no en la capital, no en el conurbano, en cada lugar donde la gente nació, donde la hubiese querido vivir y tuvo que emigrar por falta de oportunidades. Ingeniero Macri, es muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. No se vaya, ya está aquí el ministro Ricardo Casal, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, muchos temas, entre otros, la posibilidad de secar de armas la provincia, de ir fuertemente a las armas cero, el tema de las excarcelaciones de aquellos delincuentes que entran y salen rápidamente. Va a estar aquí Victoria Donda, ha prometido una primicia, vamos a ver si cumple. Diego Leuco y todo este verdadero escándalo alrededor de José Ramón Granero, y nos preguntamos, ¿hay narcotraficantes o han favorecido al narcotráfico los funcionarios? Bueno, por supuesto José Antonio Díaz y todo lo que tiene que ver con el default, lo ponemos en signo de pregunta y ojalá no tengamos que sacarle esos signos de preguntas. Y finalmente Carlos González Prieto, el sábado, es la gran apertura, el acto y el discurso de Luis Miguel Echeverre en la rural y viene a contarnos cómo anda la rosca política allí en la rural. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gracias bueno, a ustedes. 3 o 4 temas. Sí. Uno lo estábamos conversando recién fuera de micrófono, la preocupación por la cantidad de armas que hay en la provincia y el trabajo que han ido haciendo, que han ido retirando esas armas y destruyéndolas. ¿Cómo es ese tema? Sí, de modo incansable. Este año 9.000 y 14.000, o sea, llevamos apenas entrado julio 23.000 armas y vamos a superar las 30.000 antes de fin de año que van a destrucción. Secuestrados a delincuentes, no hablemos de entrega voluntaria. Secuestrados a delincuentes. Este año superamos las 30.000 armas que van a ser destruidas en Campana. El tema de las armas es un tema de asumir que hay un sector mínimo, por suerte, de la población que no respeta el Estado de Derecho, no respeta la vida, no respeta la propiedad privada, no respeta nada y que está decidido a estar armado para enfrentar a una sociedad pacífica, una sociedad de trabajo, una sociedad de la educación, una sociedad del empleo, y enfrenta decididamente a esa sociedad pacífica, vulnerando todos sus derechos con un arma en la mano. Hay que asumir esto de una vez por todas y entrar en este debate, que no es un debate provincial, porque claro, el tema de la punición o el uso de armas es de neto corte federal, pero hay que entrar a debatir
Martín Insaurralde presentó un proyecto que es de factura provincial, donde claramente se establece que ninguna persona puede estar en lugares públicos de acceso público con un arma ilegal, porque atenta contra la seguridad, la integridad física del prójimo, del buen vecino que está esperando el colectivo al lado de él. Así que hay que entrar en este debate definitivamente, porque le doy un dato que lo va a sorprender. Sí. Lastimosamente lo va a sorprender. Sí. El 15% de los homicidios ocurridos en la provincia de Buenos Aires con arma de fuego son productos de peleas interfamiliares, de relaciones intrafamiliares. El 15%. Usted imagínese un arma ilegal en una casa, en una pelea de pareja, un segundo, nada y una vida perdida. ¿Por qué tenemos que asumir el costo de que el 15% de los muertos emergen de conflictos familiares porque hay un arma de fuego en la casa? Es una locura. Bueno, es una locura, pero es una locura. Nosotros, usted sabe que no es nuestra prédica. Nosotros predicamos hacia futuro y confiamos plenamente todos que ojalá, sin duda, Scioli no solo va a ser precandidato, sino que la gente lo va a acompañar. En este país, como en Inglaterra y como en otros tantos países, solamente deben usar armas de puño las Fuerzas Armadas y de seguridad. Y punto. Y con una punición rígida para aquellos que violan este mandato. Porque si no hay armas, no hay más entraderas, no hay más robo de auto. Claro, claro. No hay estos 15% de muertos anuales producto de relaciones intrafamiliares. Se acaban muchos problemas. Y no hay posibilidad. No hay posibilidad de construir una sociedad en paz armada. Ahora, ministro, de este 23.000 armas que han destruido, ¿se sabe de dónde las sacan? ¿Son robadas? ¿Son fabricadas por ellos, como las tumbreras? No, mire. ¿Se las roban? ¿De dónde las sacan? Encuentra lo más sofisticado como un FAL de cuarta generación de polímero que pesa 1,5 kilos, que destruimos la semana pasada, que solo lo usa el ejército norteamericano en este momento en Afganistán. ¿Lo encontraron en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ya fue destrucción. Encuentra un lanzagranadas, pero no de fuego artificial, un lanzagranadas de una banda que era pirata del asfalto y que estaba mutando a robo de caudales. Y encontraron el arma precisa, que es un lanzagranadas, para hacer volar el camión. Por supuesto, por suerte quedaron detenidos por otras causas y secuestraron el arma. Y también encuentra un caño de gas de cocina, claro, con un clavo y una madera, y percuten el clavo con la mano o con un golpe para que salga un tiro. Encuentra de todo. El origen, el primero es el robo a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Claro. El robo constante. El robo a mano armada o de camiones. El segundo es creo yo, que es el arma civil más chica, que es la 22, el 32, que pulula en un mercado permanente como los autos usados, ¿no? Claro. Que va de mano en mano. Y el tercero, sospecho, porque no puedo darle precisión, es que este tipo de armas tan sofisticadas las importan de algún lado de modo clandestino. Porque yo les aseguro que he visto armas sin usar, pistolas Jericó que se fabrican en Israel exclusivamente para la policía y las fuerzas de seguridad, Glock de polímero, Glock 40, pistolas o revólveres Smith Wesson 357 con mira láser incorporado al revólver. ¿Y eso, en lugar de destruirlo, no sería bueno que lo usen las fuerzas de seguridad? Mire, o entra en una entramos parte poco, en un tema muy difícil. transparente. Las armas de las fuerzas de seguridad han perdido capacidad letal con los años. Claro, Antes estaba la pistola 45, que era un calibre de mucho golpe y se achataba la bala y volaban como las películas. Claro. Se pasó a la 9 milímetros, que es una pistola muy veloz, de bala muy veloz, que atraviesa seguramente o lastima, pero es menos letal que otras. Si usted dice la 22, que esta es la discusión de este proyecto, sí. Calibre 22, un calibre, el matagato sí. cordobés, ¿no? Sí, sí, exactamente. El matagato cordobés. Bueno, los sicarios usan la calibre 22 con cargador con 37 balas. Y el 22, lo dice cualquier experto en armas y peritos, que me lo han enseñado a mí cuando yo era ministro de Seguridad también, tiene tan baja velocidad que cuando ingresa al cuerpo sale por cualquier lado y hace un desastre. Entonces, si la 22 mata y la 45 mata, son armas letales. Y esto es lo que vamos a pelear. Y yo creo que tenemos que abrir este debate nacional. No podemos construir hacia el futuro una sociedad en paz cuando
está la sociedad o parte de esa sociedad armada enfrentando a los buenos vecinos. Yo creo que encontraría un consenso prácticamente absoluto en la sociedad. ¿Qué argentino bien nacido se va a oponer a que se retiren las armas y a que solo tenga las fuerzas de seguridad estén armadas para evitar que haya muerte en nuestro país? Es que hay que hacer así, no hay otra manera de construir la paz, porque por este 15% que generalmente son mujeres. Sí, claro, en los crímenes por este intrafamiliares. 15% que se puede evitar, porque las relaciones intrafamiliares, están los jugados de familia, hay muchos remedios pero en un arma encerrado, en un placar y un tiro de un segundo no se puede evitar. Bueno, hay que evitar eso. Ministro, ¿qué se puede hacer frente a ese concepto que la gente dice los delincuentes son rápidamente excarcelados, salen con una velocidad tremenda? Bueno, lo hemos visto ahora con lo que ha pasado en el Obelisco. La gente no puede comprender cómo alguien que le tira piedras y botellas a la policía a las 24 horas está en la calle. ¿Qué se puede hacer desde la provincia de Buenos Aires, que por lo menos es su jurisdicción? Nosotros en la provincia de Buenos Aires llevamos una política, en principio, desde que Daniel Scioli asumió el gobierno, restrictiva en ciertos beneficios que no estaban muy claros. Por ejemplo, los famosos arresto domiciliario, libertades vigiladas, que se había hecho una kermés. Claro. Una kermés. Denunciamos 220 casos graves, entre ellos condena perpetua, múltiples violadores y homicidas en ocasión de robo en varios casos y también pirata del asfalto. Modificamos eso, mejoró bastante. Y ahora estamos en una propuesta un poco más audaz, pero nos parece, sobre todo el gobernador, que fue el que más inquietud tuvo en esto, de tener un proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara, donde la excarcelación va a atravesar el proceso oral, no escrito como ahora. Claro. En lugar de una propuesta punitiva, fuimos por una propuesta cognitiva, que el ciudadano que entienda que puede estar afectada su garantía porque fue víctima de un robo y quiere saber, va a ver cuando el juez le explique verbalmente por qué es excarcelable. Si no lo es, también se lo va a explicar. Pero yo creo que ese esfuerzo cognitivo de que la sociedad tome conocimiento cuáles son los límites, los pisos para estar excarcelado o no, porque en definitiva la ley es para todos. Seguro. Para lo bueno, para lo malo, la ley hay que aplicarla. Entonces, si el ciudadano incorpora esto, va a mejorar la relación de la ciudadanía con la justicia. Y también la otra herramienta que hemos ya puesto en marcha es el juicio por jurado, que también le va a dar una transparencia a la actividad judicial frente a la mirada actual que tienen los ciudadanos de la justicia. La justicia no trabaja de noche entre gallo y medianoche, no tiene arreglo con los abogados, la justicia en su mayoría, salvo excepciones que son los que se han sometido a juicio político, son probos, tienen compromiso con el derecho, pero el ciudadano no alcanza a entender y a conocer esto. Entonces, la ley de oralidad de las excarcelaciones es un gran destape, diríamos, del sistema legal para que el ciudadano rompa esa convicción de la puerta giratoria. La última, me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle. Obviamente, usted en forma individual, políticamente, apoya la candidatura a presidente de Daniel Scioli, digamos. Está encolumnado con el gobernador para la candidatura. Somos muchos más que yo, pero... No, pero le digo... No, en mi opinión, yo lo he dicho varias veces, Daniel Scioli es una de las personas que más garantía da para ser presidente en la próxima época, en el próximo mandato. Primero por su historia. Ha escrito, si la historia política de él y toda la actividad que ha tenido estos años hubiera que escribirla, decimos que son varios tomos. Y en esos varios tomos hay muchas cosas que son importantes. Pero fundamentalmente hay un dato que yo lo digo porque no soy amigo de la historia de Scioli. Nosotros nos conocimos azarosamente a través de una cuestión jurídica que luego la llevé adelante y fue muy importante para él en su carrera. Y luego sí, me incorporó a su equipo. Es una buena persona. Y cuando uno habla de buenas personas, en un rol, asociarlo buena persona en un rol de presidente me parece que es un bagaje importante. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. La gente sabe que Daniel Scioli es muy buena persona, que es previsible, que es audaz a mirar el futuro en desarrollo, que es lo que nos falta ahora en la próxima etapa de nuestro país. Fomentar el desarrollo, fomentar la institucionalidad. Le doy un dato corto. Sí. Daniel Scioli un día nos agarró al jefe de gabinete, Alberto Pérez, a mí, con la Constitución en la mano. Dijo, esta es la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Esto no está en vigencia. El Defensor del Pueblo nadie lo puso en marcha. La Policía Judicial nadie la puso en marcha. El Tercero Imparcial nadie lo puso en marcha. Hay que ponerlo en marcha. Puso en marcha la Policía Judicial,
puso en función al defensor del pueblo y envió el proyecto al tercero imparcial. Y dejó en los organismos de auditoría más importantes de la gestión pública en manos de la oposición. Al punto tal que muere el fiscal de Estado, que lo había nombrado en 1987 radicalismo, 3 días antes que asumamos nosotros como gobierno, con Cafiero, y él renovó con un fiscal de Estado también radical. El tesorero y el que audita las cuentas al final del ejercicio, los 3 son de la oposición, órgano de la Constitución, con un criterio claramente de control por la oposición. Esto es también otro perfil, ser un republicano. Y ser republicano significa cuidar la República. Y en esto es la garantía que a mí me da, y a muchos de nosotros, nos está dando Daniel Scioli para el próximo mandato. Ministro Ricardo Casal, ha sido muy amable. Gracias por haber venido. Bueno, Carlos González Prieto, obviamente, es nuestro columnista agropolítico. ¿Cómo no va a hablar en estos momentos de La Rural? Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? De La Rural, que este sábado tiene un acontecimiento tan importante y todo el movimiento político que hay alrededor. Bueno, la rosca, como le dicen los políticos. La rosca política. Exactamente. Bueno, una edición, como lo decías, Alfredo, más de la tradicional exposición rural en Palermo, a pesar de los intentos por expropiar el predio. Recordemos, hace 1 año y medio que vienen con una batalla judicial que todavía no está terminada, pero sin embargo, contra viento y marea se está haciendo por estas horas una nueva edición de La Rural. Muchos políticos y muchos empresarios, no solamente animales en Palermo, y periodistas, por supuesto, con Radio Mitre, Alfredo, estuvieron, atención, Macri. Sí, en la apertura. En la apertura iba a estar en el acto inaugural. Wiener, Massa, Pino Solanas, mañana Bacobos y el resto de los candidatos de UNEN. Todos menos, por supuesto, el gobierno. El gobierno, menos los kirchneristas puros. Pero, sin embargo, dato político, sí. Daniel Scioli, hombre del Proyecto Nacional y Popular, sí. Del fin de Cristina, puede quedar entre comillas o entre preguntas, sí. La posición. Mandó a sus principales hombres. Pepe Scioli estuvo hoy. Estuvo hoy, lo vi en la feria. Gustavo Marangoni, que es el hombre de confianza de Daniel Scioli, a quien le ha dejado para manejar el Banco Provincia y un presupuesto importantísimo. Estuvo nada más y nada menos que almorzando con Luis Miguel Echeverría el viernes. Sí. Mañana va el Topo Rodríguez, el ministro de Asuntos Agrarios, a quien también le pidió que lleve animales a la exposición y no descartan algunos allegados a Scioli que pueda llegar a darse una vuelta el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero toda la expectativa está puesta en el acto inaugural, ese acto donde una vez por año el campo le habla a la gran ciudad y también históricamente los presidentes daban su mensaje para el campo. Rápidamente tenemos ahí algunas imágenes de Alfonsín. Ahí está. Ahí están, ahí se están viendo. De Alfonsín en aquel momento cuando los silvanes lo trataron muy mal y sin embargo puso la cara. Fue Menem todos los años, que también tuvo una relación bastante particular con la sociedad rural argentina. Estuvo allí Fernando de la Rúa en su fugaz paso por la presidencia e incluso Néstor Carlos Kirchner, no sé si se ve por ahí la imagen, si no, no importa, lo cuento, Alfredo, estuvo en el año 2003 en La Rural de Palermo, no en el acto inaugural, pero sí haciendo una conferencia de prensa con Luciano Míguez. Bueno, obviamente que después de todo lo que pasó en la 125 se terminó. El último secretario de Agricultura ANIR fue Javier de Urquiza en el 2007. Dio el discurso Míguez. Cuando le tocaba hablar a de Urquiza lo llamaron por teléfono. Luego contó que era Néstor Kirchner. Se fue, no dio el discurso y se olvidó a la madre, que era muy viejita y estaba ahí en el palco. Pobre mujer, la llevaron. Decíamos, la expectativa puesta para el sábado. Dicen, es un discurso que lo da Echeverría, pero tiene que aprobarlo la comisión directiva, incluso mete la mano en la comisión directiva. Dicen que no solo va a hablar de la corrupción y de la oportunidad perdida también en materia económica, sino ya como dando vuelta a la página, hablarán del post-kirchnerismo, de lo que se viene y lo que el campo puede aportar a la economía. A la nueva economía. Muchísimas gracias, Carlos. Ya está con nosotros Victoria Donda. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Enseguidita vamos a conversar con ella, vamos a escuchar a José Antonio Díaz y todo lo que tiene que ver con esta palabra maldita del default, con estos malditos buitres y, por supuesto, el informe especial de Diego Leuco respecto de este funcionario que, según la justicia, acaba de ser procesado, ha favorecido el ingreso de la efedrina en la Argentina y, por lo tanto, al narcotráfico. Ya venimos, le doy mi palabra.
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Básicamente veníamos anunciando este verdadero escándalo. Un funcionario, yo le digo que no es un funcionario fugaz. José Ramón Granero viene del fondo de los tiempos con Néstor Kirchner. Viene desde el fondo de los tiempos, como decías vos, viene de la Pingüinera, viene del sur, fue un gran amigo de Néstor Kirchner, es odontólogo de profesión, José Ramón Granero. Fue su dentista, una vez le dio un... Absolutamente, le dio calmante que después le generaron problemas muy graves posteriormente en el estómago y con respecto a su úlcera sangrante y demás. Exactamente. Ex Cedronar, actualmente en Enarsa, o sea, sigue teniendo un rol importante en el Estado, José Granero. ¿Por qué se ha transformado en noticia nuevamente José Ramón Granero? Porque fue, junto a otras 5 personas, 2 de ellos secretarios de su confianza, como Gabriel Abud y Julio de Ouré, fue procesado por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría por ser parte del tráfico de efedrina en la Argentina. Ni más ni menos. Es durísimo el procesamiento de Servini de Cubría. Dejó la función en el Cedronar en el 2011, luego de una sonora pelea con Aníbal Fernández, pero quiero que entremos en algunos pormenores de la causa, porque realmente es muy llamativa, no ha tenido tal vez la relevancia suficiente porque obviamente hay unas cuestiones que están tapando, es lógico también el tema de los fondos WITES, el tema de vudú, claro. Mañana vuelve a declarar el vicepresidente y obviamente han tenido mayor interés periodístico, pero hay que seguir de cerca esta causa. Principalmente porque se trata de José Granero como principal procesado. Segundo, porque en los entrecruzamientos de llamados aparecen comunicaciones entre la Cedronar, el organismo que tiene que controlar el narcotráfico, el organismo que tenía en ese entonces que controlar la situación de las drogas en la República Argentina, entre el Cedronar, las farmacias, o en realidad las empresas farmacéuticas que estaban importando la efedrina, y además con la Casa Militar, la Casa de Gobierno y el PAMI. Entrecruzamientos telefónicos en los días clave en los que se importaba la efedrina. ¿Por qué es tan importante la efedrina? Porque es un precursor químico. Es un elemento que se utiliza para posteriormente hacer metanfetaminas. Vamos a pasar a la siguiente placa, que ya trae algunos datos del procesamiento de la jueza Servini de Cubría que son realmente increíbles. Entre el 2004 y el 2008, Argentina importó 47.625 kilos de efedrina. De esos 47.625 kilos de efedrina, 40.972 fueron para el narcotráfico. ¿Escuchás la dimensión de lo que estamos hablando? Pero es un escándalo de proporciones. 41.000 de 48.000 fueron al narcotráfico. Más precisiones, ¿cómo es que la jueza Servini de Cubría llega a esta información? ¿Cómo es que descubren este entramado? Entre 1999 y 2010, en realidad se toman 11 años por una cuestión técnica, pero realmente ha subido significativamente en los últimos años. Después tenemos el desglose de año por año. Pero entre el 99 y el 2010 se importaron 55.900 kilos de efedrina. ¿Sabes cuántos eran necesarios para la producción de medicamentos con efedrina, de medicamentos legales con efedrina? No. 1.716. Todo lo demás para el narcotráfico. Es decir, por año en Argentina alcanza con importar 156 kilos. Y se importaban 5.100. Una grosería, pero tremenda, además me imagino que con vinculaciones fuertísimas con lo que fue el triple crimen. Bueno, acá es donde empiezan las fuertes vinculaciones con el triple crimen y con la política. Porque esto es lo realmente novedoso y lo realmente grave que confirma o que empezaría a confirmar el procesamiento de Servini de Cubría. Recordemos que cuando una jueza procesa, insistimos, si procesa un funcionario público de esta importancia y con un delito tan grave, tiene obviamente un plexo probatorio importante, considera que tiene la semiplena prueba de que esta persona cometió el delito del cual se lo está acusando. Y estamos hablando de tráfico de estupefacientes, no es un delito menor, es un delito muy grave. Algunas consideraciones. Toda esta cantidad de kilos que estamos diciendo fue importada apenas por 5 empresas farmacéuticas. 5, nada más. Entre ellas, Unifarma, que es la más importante. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque el dueño de la empresa era Ariel Vilán, un hombre que era socio de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez en el 2008 y que también encontró la muerte de manera muy pero muy dudosa. Unifarma, además, y acá está lo más grave y lo más importante, aportó dinero para la campaña de Cristina Kirchner en el año 2007. Bingo, ¿no? Además de todo, se ha descubierto en esta causa y en otras que investigan paralelamente la ruta de la efedrina que Unifarma fue la empresa que importó la efedrina que estaba en el laboratorio de ingeniero Maswich, que fue desbaratado en el año 2008 y que junto con el triple crimen de General Rodríguez empezó a, fue la punta del ovillo de esta
trama de la efedrina, que recordemos que cambió gracias a que Graciela Ocaña modificó la legislación con la efedrina. Porque claro, como la efedrina era un precursor químico, como se hacían metanfetaminas, una droga muy común en México, la legislación en México era muy dura. No se podía importar efedrina. En Argentina era tan laxa que Mario Segovia, el rey de la efedrina, importaba efedrina con un formulario de la AFIP donde decía que se dedicaba a la venta al por menor de chocolates y golosinas. Increíble. Con eso el señor Segovia traía efedrina a la República Argentina. Para terminar, algunos datos de años para que veamos la progresión. La efedrina en el 2004 se pasó de importar 2.900 kilos a 4.225 kilos. En el 2005 a 9.900. En el 2006, 19.150 y después del allanamiento de ingeniero Maswich, 12.665 kilos en 2008, que es cuando se termina, obviamente, el negocio de la efedrina, la fiesta de la efedrina, porque se descubre el laboratorio en Maswich, el triple crimen de Genaro Rodríguez y Graciela Ocaña cambia la legislación. Nosotros pusimos un graph muy fuerte, que es narcos en el gobierno. La verdad que obviamente leerlo genera, obviamente, conmoción. Mucha inquietud. Porque genera mucha inquietud, porque realmente es un hombre muy cercano al gobierno y que está muy involucrado. Voy a cerrar con una frase de la jueza María Romilda Servini de Cubría del propio procesamiento. Para responder esta pregunta que nos hacemos. ¿Hay narcos en el gobierno? Responde la jueza Servini de Cubría. Sin la participación de funcionarios, esta maniobra hubiera sido de trámite imposible. Impresionante, para tener en cuenta. Muchísimas gracias, Diego. Un verdadero escándalo, un despropósito que todavía no alcanzó su difusión en los medios de comunicación porque, como bien decía recién Diego, estamos todos más inquietos por el tema vudú, por el tema fondos buitres, pero esto es verdaderamente imperdonable y hay que seguir hasta el fondo de la investigación. No se vaya, ya está Victoria Donda, ha prometido darnos una primicia y vamos a preguntarle diversos temas. Y José Antonio Díaz va a desarrollar la posibilidad de esa palabra maldita que es default. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con la diputada Victoria Donda. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vemos que avanza fuertemente el embarazo. Sí, qué avanza. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿para cuándo está previsto el parto, el nacimiento, más o menos? Para el 23 de octubre, 20 de octubre. El 23 de octubre. Bueno, Victoria, yo estaba diciendo que vos ibas a hacer una especie de anuncio, o por lo menos una decisión política que querés comentar. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a lanzar el jueves a las 7 de la tarde en la Federación de Vox. ¿Pasado mañana? Pasado mañana, mi candidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, dentro del espacio del Frente Amplio UNEN. O sea, no es por tu agrupación, sino por todo el espacio Amplio UNEN. Es desde mi agrupación, pero nosotros somos parte de ese espacio político, así que dentro de ese espacio somos, bueno, hoy creo que la única que se está presentando como candidata a diputada nacional por la ciudad. Y hemos conversado alguna vez, pero podemos volver a preguntarte, ¿cuáles son los candidatos que tienen ustedes para jefe de gobierno de la ciudad? ¿Cuál es el candidato a presidente que están impulsando desde Libres del Sur? Mira, nosotros creemos que en este momento hay que consolidar el frente. Ninguno se ha lanzado todavía como candidato a jefe de gobierno, hay varios nombres que están ahí anotados, está Lustó, está Alfonso Pratgay. Digamos, nos parece que ellos tienen que primero consolidar su anuncio y decir claramente que van bueno, quiénes van a ser los candidatos y delinear el espacio político. Nos parece que hoy es el momento de construir el frente y de ver aquellas candidaturas más generales. Y en cuanto al candidato presidencial, vemos lo mismo, es el momento de consolidar el espacio político del Frente Amplio UNEN, que es algo que venimos logrando además muy bien. Se vienen haciendo encuentros en varias provincias, venimos de un encuentro en la provincia de Tucumán, vamos a hacer un encuentro en la provincia de Mendoza, y nos parece que hoy es ahí donde hay que apostar, hay tiempo para ver cuál va a ser el espacio que finalmente se va a delinear para la interna del año que viene. Diputada Donda, ¿no tienen miedo de que
ese permanente fantasma que anda dando vuelta de Macri, del PRO, la posibilidad de que un sector del radicalismo impulse una alianza. Bueno, en algunos lugares, como el Marco Juárez, en Córdoba, ya no solo que es una fantasma, sino que ya se ha llevado adelante. Y es más, aquí estuvo sentado en este mismo lugar el senador Luis Juez, que nadie lo puede acusar de derechista, y ha apoyado esa posición. Yo sé que es un caso particular, que es una fuerza vecinalista, pero ¿de qué manera creen que puede influir eso en la consolidación del Frente Amplio UNEN? Nos parece que todas las discusiones que haya hacia el interior del espacio consolidan, no debilitan. Ya. O sea, hay una mirada de un sector del periodismo, de la sociedad, si se quiere, que dice, bueno, si discutís te vas a pelear. No, Claro. Nosotros discutimos para llegar a síntesis. La discusión acerca de una alianza nacional con el PRO ya la dimos. La mayoría del Frente Amplio UNEN opinó que no hay posibilidades de juntarnos con el PRO. Claro. Si me preguntas a mí, es una locura. ¿Cómo nosotros vamos a estar con el PRO nacionalmente o en la ciudad de Buenos Aires cuando nosotros enfrentamos al PRO y además le ganamos en las últimas elecciones? El PRO es un partido político de centro-derecha. Nosotros somos un frente de centro-izquierda. Me parece muy bien que la derecha tenga una opción, pero flaco favor le haríamos a la sociedad si nosotros nos juntamos con un sector de la política con los que no tenemos nada que ver. ¿Cómo están viendo el tema de la discusión del gobierno nacional con el tema de los fondos buitres? ¿Cómo se paran? ¿Cómo se posicionan ustedes? ¿Creen que el gobierno está haciendo bien las cosas? ¿Está exagerando? ¿Qué es la opinión sobre un tema tan delicado? Primero, creemos que el gobierno no hizo bien las cosas. O sea, esperar hasta los últimos minutos del partido para tratar de resolver algo es una irresponsabilidad en un tema tan importante. Digamos, como es la deuda, cómo vamos a enfrentar el reclamo que están haciendo los fondos buitres, porque de eso depende el futuro de nuestro pueblo y cómo vamos a ir creciendo como sociedad. Y digo que es una irresponsabilidad porque sabíamos que esto iba a pasar desde hace tiempo. O sea, los fondos vienen haciendo este reclamo desde hace varios años. Claro. No teníamos por qué esperar a que nos termine tapando el agua para ir a resolver algo. Nos parece muy bien plantear que la deuda, tal como la plantea el juez Griesa y digamos, el reclamo que hacen los fondos buitres de no respetar determinadas cláusulas que nosotros tenemos en los papeles que hemos emitido, es una locura. Digo, pagar toda esa deuda como nos están exigiendo es hipotecar nuestro futuro. Ahora, creemos que hay que sentarse a hablar y llegar al mejor acuerdo posible, tomando en cuenta también que no podemos hipotecar nuestro futuro, el futuro de nuestra sociedad, no ir a hacer el acuerdo que se hizo con el Club de París, donde terminamos pagando de más. Más de lo que corresponde. Nos parece que hay cosas que se podrían ir resolviendo con una mejor predisposición. Nos parece correcto negociar con firmeza. Claro. Eso nos parece que sería el camino que hay que seguir. Y con respecto al tema de Amado Vudú, la posibilidad de que pida licencia, esto de que ha generado tanto malestar dentro de los propios senadores, incluso los propios senadores del oficialismo, ¿de qué manera cree que políticamente es lo mejor? Digamos, ¿qué debería hacer el gobierno, qué debería hacer Vudú y la oposición? Yo creo que el gobierno le tiene que pedir la renuncia a Vudú. La renuncia. Creo que el gobierno le tiene que pedir la renuncia, que Cristina le tiene que pedir la renuncia. Si el gobierno no pide la renuncia, no le pide a Vudú que se tome licencia, que se aparte de su cargo como vicepresidente de la Nación, es porque han tomado partido por la impunidad. Y eso es complicidad. Alfredo, eso es complicidad. Si vos querés que una persona que detenta el cargo de vicepresidente de la Nación siga siendo vicepresidente y te escudás detrás del principio de inocencia, principio que reivindico Claro, por supuesto. en el derecho penal. Por supuesto. Ahora, hay otro principio que también reivindico, que es el de igualdad ante la ley. Claro. Y el vicepresidente no es igual que vos, que cualquier ciudadano que ande por la calle. Digo, es vicepresidente de la Nación. Recordemos que Vudú usó, digamos, su lugar como vicepresidente para una conferencia de prensa que tuvo como resultado la renuncia del Procurador General de la Nación y el apartamiento de la causa del juez Rafecas, que fue uno de los primeros jueces que empezó a investigar. Sí. El vicepresidente está señalado por algunos testigos como el último responsable de haberlos apretados en la causa. Entonces,
no puede seguir siendo vicepresidente. Genera un nivel de violencia ética dentro del Congreso muy alto. A mí me da vergüenza cuando lo veo presidiendo la sesión. Me genera niveles, eso, te violenta éticamente. Y la ética también es un requisito pedido por la Constitución. Yo no entiendo cómo el gobierno no ve que mantener a Vudú lo debilita. Debilita el propio gobierno, porque es que estás amparando a un corrupto que está procesado por la justicia. Si no es corrupto, que se defienda en la justicia, pero que no use la investidura de vicepresidente de la Nación. Hablando de impunidad, de protección, ha ido creciendo mucho el tema del general Milani por varios motivos. Primero, porque ha hecho declaraciones a la radio de las Madres de Plaza de Mayo diciendo que hay testigos falsos que aseguran que él participó de la represión ilegal. Por otro lado, estuvieron ahora en Lomas de Zamora junto a Eve Bonafini y a la Cámpora haciendo tareas sociales en un sector realmente muy humilde. Y hoy, hace poquito, han salido los mismos testigos a decir que no son falsos y que antes de que Milani fuera el gran figura que es hoy para el gobierno, en 1984, en el Nunca Más de La Rioja, ya estaba mencionado como haber sido partícipe de hechos vinculados, entre otros, la desaparición de un conscripto como el soldado Agapito Ledo, ¿no? Mira, salvando las distancias, Milani es otro caso de amparar la impunidad que tiene el gobierno. Si vos le preguntás a un kirchnerista por qué lo sostienen, dicen es inocente, todavía no hay resultados de condena de la justicia. Si así fuera, ninguno de los militares que hoy están detenidos por delitos de lesa humanidad estarían detenidos. Claro. Las excusas que dieron algunas personas que realmente uno no lo podía creer, cuando Rossi, cuando Berni dijeron, bueno, era muy joven, Milani tenía la misma edad que Astiz. O sea, que Milani sea jefe del ejército no solo es una marcha atrás, es como volver a colgar los cuadros de Videla, es como volver a colgar el cuadro, es simbólicamente muy fuerte, porque significa que si sos amigo, podés violar los derechos humanos, que no pasa nada. Digo, derechos humanos que este gobierno mantenía una bandera y, digamos, un nivel de legitimidad por lo que había hecho años antes. Bueno, ahí lo tienen a Milani, la verdad es que no pueden hablar. Y yo hay actitudes que no entiendo desde la lógica. Esta alianza de Eve Bonafini con Milani y de la Cámpora, donde además, no es por nada, pero hay hijos desaparecidos, claro. Es una, o sea, ya vergüenza es como una palabra que queda corta, ¿no? Sí, es absolutamente incomprensible. De lo ideológico es incomprensible. Diputada Onda, ustedes tienen un trabajo allí, bueno, Humberto Tumini, Jorge Ceballos, Isaac Rudnick, un trabajo sobre el tema de los precios, trabajos barriales, territoriales. ¿Qué sienten en el ciudadano común, en el ciudadano más humilde? No le digo el reclamo de la dirigencia política, la persona de carne y hueso que sufre, que sobrevive en el conurbano. ¿Qué es lo que más les reclaman a ustedes cuando ustedes van a conversar con ellos, a organizarlos? Seguí adelante, no bajen los brazos. ¿Cuándo vamos a poder vivir más tranquilos? O sea, hay un reclamo muy fuerte por el tema de la inflación y el tema de la inseguridad. Son los dos, claro, aparecen. Sin duda son los dos temas que más afectan hoy a los sectores más vulnerables y a los sectores medios, Alfredo. Digo, la inflación siempre afecta a los más pobres, digamos, a quien primero afecta. No hay ninguna duda. Hoy los sectores medios no dan más, no soportan más tampoco tanta presión. Por un lado, la presión impositiva, y por otro lado, que ya hay muchos que no llegan a fin de mes. Claro. Porque los precios cada vez aumentan más. Está a 10 pesos un litro de leche, está a 12 pesos un kilo de pan. Digo, esas cosas. Y además hay una hipocresía en el gobierno. Capitanich diciendo que todos los índices de inflación son falsos. Escucha, tenés el INDEC, callate la boca. Claro. Sinceramente. Si vamos a hablar de falsedad de las estadísticas. Sinceramente, termina violentando a los ciudadanos. Si los ciudadanos sienten algo, es eso, es bueno. O sea, dejen de mentirnos de la forma en la que nos están mintiendo, porque parece que nos tomaran el pelo. Vamos a comprar, salimos a la calle. La inflación no es una sensación. Claro. Existe,
es invierno, Alfredo. Hay, digamos, hay un porcentaje altísimo, más del 60% en nuestros barrios más pobres, no tienen gas natural, tienen que comprar la garrafa. Las garrafas sociales, que son garrafas, digamos, de menores precios, no se encuentran. Hoy en un barrio la gente paga más caro el gas que lo pagan los sectores de más altos ingresos porque siguen teniendo el gas subsidiado. Entonces hay cosas que hay que mirar y si no hay que callarse la boca. Diputada Victoria Donda, como siempre, muy amable por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, hablando del tema de la inflación, de la economía, bueno, el gran tema y preocupación tiene que ver también con la negociación con los buitres. Están relacionados, obviamente. Muy vinculados. A las 9 de la noche terminó una reunión en Casa de Gobierno con Cristina Fernández y todo el equipo económico, empezando por Kicillof, por supuesto. ¿Cuál es el mensaje que sale ahí, por lo menos a la media voz de algunos de los voceros? El gobierno está preparado para el default y está actuando, se está preparando para dar sus últimos pasos. Por ejemplo, Cristina Fernández insistió en que debía viajar un funcionario de Economía no a la reunión de mañana, a las 11 de la mañana, hora argentina, con el Special Master, que de alguna manera haría de puente con los buitres, sino algunos de los funcionarios, Pablo López, algunos de los que ya acompañó a Kicillof. Es decir, que van a pedir una prórroga de la reunión de mañana para el jueves, para finalmente hacer una reunión con Daniel Polack y de alguna manera insistir con un planteo que vendría a ser básicamente este. Argentina pagó lo que tenía que pagar, que era a los bonistas reestructurados el vencimiento del 30 de junio, que se prorrogó hasta el 30 de junio. El hecho de que haya un default no significa que Argentina deje de pagar. Este va a ser el nuevo eslogan del gobierno. Va a seguir pagando. Hay un vencimiento de 250 millones en septiembre. Argentina va a pagar y dependerá de Griesa si los inmoviliza como a estos 539 millones o no. Y el gobierno de alguna manera dice que si Griesa se comprometiera en algún tipo de aceptar una especie de seguro de pago para los buitres con bonos por 1.650 millones de dólares, que es lo que exige la sentencia, para ponerlo en vigencia el 1 de enero, Argentina podría acordar. Por eso, en estos momentos... Yo creo que los buitres podrían aceptar eso. Sí, los buitres ya dieron una especie de... Hicieron una especie de guiño que podrían aceptar estos bonos, que no aceptarían, por supuesto, una quita como los reestructurados, pero sí podrían aceptar un vencimiento de mediano y largo plazo, a 10 años, 15 años, etcétera. Tipo el bono para pagar a Repsol. Más o menos. Es decir, que los buitres un día reciben esos bonos, al otro día los venden en el mercado inmediatamente. Bueno, es decir, el gobierno está en la gran encrucijada. O aprovecha políticamente esto como un gesto heroico y sigue planteando default o buitres, digamos. Sí, un discurso emancipador emancipador y antiimperialista, o se decide acortar por lo sano. Acá ya no se trata de discutir la ideología de la sentencia de Griesa, sino que Argentina actuó muy mal, dejó pasar el tiempo, hay una sentencia en contra y finalmente hay que pagar. Esta es la verdad. ¿Cuánto pagar? ¿De qué manera pagar? Por supuesto, también hay que ver. No es posible que la Argentina pague los 1.600 millones de dólares a los buitres de forma pareja a los reestructurados. No, porque sería no podría ser. Calabro económico, por supuesto. Y es el punto débil del fallo de Griesa, justamente, que pone a la Argentina en una situación sin salida.
Bueno, finalmente estas son las ideas que se discutieron. ¿Cómo se llevan a la práctica? La situación es embromada, Alfredo, porque el efecto externo es obvio. Créditos bloqueados, vamos a tener al otro día, tenemos juicios en cadena de los buitres que no demandaron ahora, pero que van a demandar la próxima, de los reestructurados que van a pedir cobrar lo mismo. Algunas inversiones se convierten en inviables. Un país en default no es un país para venir, poner dólares y tratar de obtener dividendos y que se puedan girar. El nivel de empobrecimiento, Alfredo, a veces no nos damos cuenta, hablamos de la inflación todo el tiempo. Tenemos inflación de casi el 39% en los últimos 12 meses del año con recesión. Es decir, ni la recesión pudo bajar la inflación. Ahora tenemos un 2% mensual, pero entre inflación y ganancias del poder adquisitivo se va hasta el 12-13% del salario. Entonces, esta es una situación explosiva porque vamos a un conflicto social generalizado. Lo que vimos es poco. Tenemos un semestre negro en ese sentido. Así que incluso como autodefensa política, el gobierno debería manejarse con mucha prudencia en las negociaciones en Nueva York, porque todo su cuadro interno es extremadamente complicado. Te doy un último dato. Las transferencias del Banco Central y del ANSES para cubrir el rojo del Tesoro crecieron en los últimos 2 años 1.600%. Es lo que creció, en realidad, la emisión monetaria. No tenemos destino, sí. No hay una discusión si es el Estado o el mercado. Es una vieja discusión que solo los kirchneristas siguen discutiendo. Es Estado y mercados, como en los grandes países desarrollados. No es una competencia ideológica. El tema es que el Estado no robe ni incurra en este tipo de déficit que finalmente se lo cobran a la población. Lo dice José Antonio Díaz con tanta claridad. Hoy hablé en la radio con Guillermo Nielsen, les comentaba, y aportó un elemento, un conceptual político muy importante, porque él dice, en el otro default, bueno, la comunidad internacional decía, bueno, no pagaron, estaban en una crisis brutal, no tenían más remedio que entrar en default. Este default, si caemos, esperemos que no, va a ser mucho más castigado, porque no es que no tenemos más remedio, es casi una decisión política la de ir al default. Por eso, ojalá prive la racionalidad, la prudencia por el bien de todos. No se vaya, se viene Líderes, el programa que conduce Cecilia Lucía Puig. Y a usted lo espero el próximo martes aquí, en Le Doy Mi Palabra. Muchas gracias.